Vamos a hablar un poco de las heladas, aunque en nuestra región no existe, pero sin embargo a veces se hacen obras, digamos, específicamente en frigoríficos, algunas cosas así muy puntuales. Pero en las zonas, digamos, frías, por ejemplo, como La Paz o zonas, digamos, alejadas de aquí de Santa Cruz, a veces hay heladas. Entonces eso es importante tomar en cuenta. Entonces la temperatura tiene una singular importancia en los suelos. Si en caso el suelo está húmedo, está saturado, cuando hay una helada, lo que, con el hielo, entonces hay cambio volumétrico en el suelo, aumenta el volumen. Al aumentar el volumen, lógicamente, produce deformaciones en las estructuras. La presión del hielo es tan grande que un suelo te puede elevarse estructuras bastante pesadas. Por eso siempre hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, eso, cómo mitigar y cómo disminuir el efecto de este problema de suelos que estén saturados. Por ejemplo, en el caso, digamos, de construcción de zonas frigoríficas, por ejemplo, que son estructuras que trabajan con temperaturas bajas, entonces la temperatura se va transmitiendo hacia el interior del suelo poco a poco, va bajando la temperatura, a veces produce el problema de congelamiento, donde hay aumento del volumen de las partículas de agua, ¿no es cierto? Y entonces hay problemas en la estructura, puede causar fisuras, levantamientos, en fin. Entonces eso es lo que está muy en cuenta. Bien, es decir, la existencia del agua, ¿no es cierto?, por la gradiente hidráulica que produce, siempre es un problema. El momento en que aparece el agua en el suelo ya es un problema, que es a veces bastante difícil, ¿no es cierto?, de dar soluciones y además bastante costosos para poder, digamos, dar soluciones a este problema de aguas que hay en el suelo. Tal es así, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando estamos haciendo excavaciones, por ejemplo, con un simple tendido de tubería, pongamos. Cuando en la excavación hay que tener el cuidado siguiente. Si estamos haciendo un tendido de tubería, por ejemplo, digamos, de la matriz de un sistema de alcantarillado sanitario, que a veces va 3 o 4 metros o a mayor profundidad, y sin embargo, muchas veces está muy cercano al nivel freático. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Cuando desestabilizamos justamente el suelo, al sacar el confinamiento del suelo que está ahí, entonces, lógicamente, entonces las presiones, la supresión del agua, enseguida vamos a hablar sobre eso para que me entiendan. Entonces hay un efecto de presión del agua. Entonces la presión total, no sé si se acuerdan ustedes, en suelo 1 dijimos, la presión efectiva es igual a la presión total menos la presión neutra. Entonces la presión total, que es el peso de la masa del suelo multiplicado por la altura, menos la presión, menos el peso específico del agua multiplicado por su altura. Si ese valor es bastante grande, le estamos quitando el valor de la presión total que está confinando el suelo, y por tanto el esfuerzo cortante viene a ser muy bajo, no resiste. Entonces en esos casos puede causar problemas de hundimiento en los suelos, ¿no es cierto? Y cuando se coloca la tubería, si no ocurre en el momento, digamos, de taparlo ya la tubería, puede ocurrir después de que esté tapado. Y acá ha ocurrido en Santa Cruz ese tipo de casos. Y problemas muy serios. Después de que estaba ya colocado la tubería en la matriz, en un barrio, resulta que se hundió la tubería, la matriz. Y bueno, dijeron de que estaba mal hecho el estudio del suelo, ya culparon, ¿no es cierto? Pero el problema es que justamente no se dieron cuenta que al excavar apareció agua y empezaron a bombear el agua. Al bombear el agua, que están haciendo, están llevándose partículas, porque le ponen un tubil agujereado y le ponen ahí el chupador, ¿no es cierto? Y están botando agua. Lógicamente están bajando el nivel para colocar la tubería. Pero no se dan cuenta. Eso mismo ocurre cuando estamos construyendo viviendas. Cuando colocan la cimentación, aparece el agua, ¿qué hacen? Ponen un turril, ¿no es cierto?, y ponen una motobomba y empiezan a bombear el agua. Pero ahí el agua está llevándose finos, toda la parte fina del suelo. Entonces, las partículas que está rellenando al repaso vacío dejado por las partículas grandes, va quedando vacío. Y por consiguiente, la resistencia del suelo empieza a bajar.
Por eso cuando es muy peligroso eso, dejar que el agua suba, ¿no es cierto?, en una excavación y después hacer el agotamiento y decir que la tensión del suelo es la misma con la cual fue dado como inicio un dato para calcular las fundaciones. Ya baja tremendamente la resistencia. Entonces, en este caso, cuando ocurren este tipo de excavaciones que ha pasado, entonces sacaron todas las partículas finas del suelo y cuando colocaron el tubo se hundió. Hubo un problema serio, imagínense, eran ya varios metros que estaban ya ahí. Se llegó a un problema inclusive con arbitraje internacional porque estaban asegurado la obra, qué sé yo, vinieron gente eh, como puede decir, que el reasegurador, porque las aseguradoras acá tienen otro reaseguro. Entonces vienen e investigan todo eso para ver quién es el culpable. Lógicamente, los ingenieros no se dieron cuenta que mucha gente piensa eso, de que bombear el agua es bombear nomás, secar y bueno, y no pierde su resistencia al suelo. Eso es falso. Por eso siempre, si el momento en que van a bombear agua para agotar de una acumulación de agua, tienen que ser agua limpia. El agua limpia, lógicamente, van a tener que colocar algún filtro, ¿no es cierto?, de modo que la bomba no se lleve fines. Inclusive cuando se hacen sótanos, esas excavaciones que hacen, por ejemplo, aparece agua, ¿no es cierto?, en el sótano y empiezan a bombear. ¿Pero qué están haciendo? Están desestabilizando el suelo del vecino. Puede llegar a producir hundimientos, puede haber fisuras en la estructura y después se viene el juicio con el vecino. Y lógicamente dicen, no, yo he hecho, no afecté nada, pero si no lo está bombeando. La mayoría de las estructuras que hacen con sótano hacen ese daño, no se dan cuenta. En ese caso, lo que hay que hacer, justamente en este tema vamos a hablar, se puede hacer pozos, ¿no es cierto?, profundos, como hacer pozo de agua, con el cual se coloca el filtro adecuado, y el agua limpia va a entrar al tubo y ahí se saca agua, se agota, entonces el nivel freático se baja de ese modo, sin arrastrar ningún fin. Entonces el suelo está intacto, sin alteración, solamente saliendo el agua. Pero el momento en que empecemos, como le digo, con una motobomba y sacando con más el fino, bueno, estamos pues desestabilizando el suelo, causando problemas, inclusive la estabilidad de estructuras vecinas. La mayoría de las estructuras sí han tenido problemas serios. Yo estuve, como hago trabajos con otra gente que hace peritaje, bueno, los peritos han demostrado eso, que le afectó el problema que han hecho de sótano. Hay justamente en Santa Cruz varios peritos que se especializan en eso, de problemas, ¿no es cierto?, estructurales que ocurren con los vecinos. Y la única forma de demostrar eso, justamente haciendo estudio de suelo, haciendo un informe, pues como debe ser, para convencer de que tienen la culpa y tienen que pagar. Eso hay que tener mucho cuidado en las excavaciones, ya sean para tendido de tuberías, para sótanos, para toda la estructura que esté debajo del nivel de agua. Tener mucho cuidado. Bien. Entonces, cuando hablamos de agua, lógicamente estamos hablando, ¿no es cierto?, de la energía del agua. Y uno que es energía potencial debido a su altura, la energía de presión es debido a la presión, y energía cinética debido a su velocidad. Lógicamente que a veces en mecánica de suelo no se toma en cuenta esta energía cinética, porque el agua siempre está dentro del régimen laminar a una velocidad bien baja. Por tanto, esta energía casi es muy poco. Solamente eso puede ocurrir en laderas. Por ejemplo, si tenemos un cerro y debajo de eso tenemos un estrato que es el de suelo granular, entonces el agua infiltrada hacia el interior del suelo va a bajar con una velocidad bastante alta. Ahí se puede ocurrir este problema, digamos, ¿cierto?, de que haya la energía cinética debido a la pendiente del lugar, pendiente topográfico. Entonces, en ese caso ya el suelo, perdón, el flujo del agua ya no es laminar, es turbulento. Entonces, solo en ese caso. Después, en el suelo siempre está dentro del régimen laminar, por eso es bastante bajo el coeficiente de permeabilidad. Bien. Entonces, la altura del agua que asciende
El agua se llama nivel piezométrico o superficie piezométrica o freática. Por lo tanto, el concepto del nivel freático es esto. A la altura que asciende el agua se llama nivel piezométrico, superficie piezométrica o nivel freático. Y es una medida de toda la energía que tiene el agua. Y cuando están haciendo excavación siempre van a decir nivel freático. Pero encuentran un nivel, pero sin embargo, después de unas horas o al día siguiente van a encontrar que el agua subió a una altura. A esa altura que asciende el agua se llama nivel estático. Entonces el agua llega a subir y se mantiene constante. Justamente este efecto que estoy hablando, hay que colocar algunas veces para determinar el nivel piezométrico, ¿no es cierto? Y colocar tubos, o sea, se llaman colocar piezómetros. ¿Qué es colocar piezómetros? Si quieren pueden colocar con un control electrónico de alta tecnología. Mediante una computadora van viendo la fluctuación de los niveles de agua, ¿no es cierto?, en función del tiempo. O simplemente, que es el más simple que se utilice, lo más barato, es colocar la tubería, ¿no es cierto?, en el nivel de agua, la tubería es ranurada con la base sellada, de tal modo que solamente entre el agua limpia. Entonces el agua se coloca, el tubo ranurado se coloca con filtro, o sea, con una grava graduada en el entorno del tubo, eso para que facilitar que el agua ingrese y mida el nivel que va subiendo el agua en función del tiempo. Muchas veces cuando se hace una estructura de ese tipo, hay que hacer previamente los controles piezométricos. Se colocan los tubos para control, por eso, para no estar ahí controlando, que se yo, con una sonda a diario. Ya vienen equipos ya especializados, ¿no es cierto?, que ya fabricados, donde usted puede marcar cómo va subiendo el nivel en el tiempo y va haciendo para que usted grafique la altura piezométrica cuando se hacen obras muy importantes. Vamos a suponer que ustedes están haciendo una excavación para van a hacer un sótano, supongamos. Bueno, la persona que hace el estudio de suelo, ¿qué dice? El nivel freático está, por así decir, a 4 metros, o 5 metros, pongamos. Y su sótano va a ser aproximadamente 350 o 4 metros. O tiene más o menos 1 o 1,50 de altura, que está debajo del nivel freático. Pero resulta que cuando está excavando, lógicamente, está liberando el confinamiento. Y por consiguiente, la misma presión, ¿no es cierto?, hacen de que el agua ascienda. Y cuando vienen al día siguiente, después de excavarlo, van a encontrar una laguna. ¿Y qué dice en ese momento el ingeniero que está haciendo eso? Usted me ha mentido porque me ha hecho el nivel freático que estaba a 5 metros, sin embargo, estoy cavando 4 metros y ya tengo agua. Pero es que él debe haber hecho controlar justamente la altura piezométrica. ¿Qué pasa colocando un tubo, ¿no es cierto?, si quitando el confinamiento, ¿hasta dónde sube? Por eso en estructuras muchas veces se coloca previamente los tubos piezométricos para controlar el nivel de agua que asciende cuando uno va a excavar, para conceder estos efectos. Entonces, cuando se hace un estudio de suelos, por ejemplo, cuando es bastante largo, digamos, que dura varios días, es conveniente dejar el agujero abierto para controlar a cuánto subió el nivel de agua al día siguiente. Entonces, esos datos se colocan en el pie de página del perfil geotécnico que estamos haciendo, se coloca nivel freático tanto, después de 24 horas tanto. Pero muchas veces son estudios muy cortos que no da ese tiempo de medirlo. Debería cobrarse adicional un precio, ¿no es cierto?, para hacer ese control, por lo menos 1 o 2 días. Pero nadie quiere pagar, pues entonces, ¿qué hace el que hace el estudio de suelo? Solamente está fijando el momento en que encontró el agua. Cuando son estudios largos, sí, se pone, ¿no?, que a veces uno hace 3 o 4 días un estudio con varias perforaciones, entonces se deja abierto y después se controla el nivel después de 12 horas o 24 horas cuánto subió, que es un dato importante para considerar excavaciones. Entonces cuando, como les decía, ¿no es cierto?, después, lógicamente, tampoco es conveniente, repito, dejar el pozo abierto. Lo que pasa, imagínense, supongamos que han entrado 30 metros de perforación por una estructura pesada. A veces entra 35, 40 metros.
por ejemplo, el edificio Gran Tower, creo que se llama, que va a ser el más alto, que eso está, es de propiedad de Doria Medina, que están haciendo justo a la cuadra, ¿no? En Manzana 40, creo que se llama un edificio que está ya por terminarse en la avenida San Martín. Ese va a ser el más alto de Santa Cruz, por el momento. Más alto, que debe ser, creo, 35 niveles, creo que tiene. Eso hicimos el estudio de suelo, por ejemplo, hemos entrado casi aproximadamente cerca de 40 metros de perforación. Y lógicamente, si hacemos un agujero de 40 metros, no lo podemos dejar abierto. Y eso ha causado problemas en muchas estructuras. Resulta que el volumen de tierra que estamos sacando es pues considerable. Si lo dejas abierto, cuando están edificando, puede haber un derrumbe para rellenar ese hueco que se ha dejado. Entonces va a causar asentamiento en la zapata o de repente un pilote puede tocar justamente en ese punto, entonces puede haber asentamiento. Entonces hay que dejar rellenado. Es costumbre dejar abierto nuestro medio porque la gente es desconfiada. Cree que el que está haciendo estudio de suelo, ¿no es cierto?, le ha fumado, ¿no es cierto?, que le engañó y por eso se lo han tapado el pozo, y no es así. Sino que por seguridad se debe de siempre tapar el pozo. Porque la mayoría de la gente desconfía, especialmente los dueños. Como no saben qué es lo que puede ocurrir, entonces el dueño, ¿no?, dicen, seguramente han perforado menos, por eso lo han tapado. Y no es así, sino hay que tapar siempre por seguridad. Inclusive en lo posible, tapar con suelo granular, si es grava, mejor, para que no haya hundimientos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o curiosidad o algo sobre el tema, lo que estamos hablando. Podemos intercambiar ideas o conocimientos. Hola. Disculpe, ingeniero. Ahora, por ejemplo, sí, ¿podrías repetir cuando dijo que era un nivel freático y que era un nivel estático? Ya. Si están mirando la pantalla, fíjese acá, dice, ¿cierto? A la altura que asciende el agua se llama nivel piezométrico o superficie piezométrica o freática. Ese es el nivel freático y es una medida de toda la energía que tiene el agua. Ahí es donde encontramos el nivel. Por eso cuando cortamos el confinamiento, el agua asciende. A esa altura que asciende el agua se llama nivel estático. Y se coloca una bomba, y estoy bombeando, ¿no?, durante 24 horas, 48 horas, entonces el nivel va a bajar. A ese nivel que baja, ¿no es cierto?, en el proceso de bombeamiento, eso se llama nivel dinámico. ¿Entienden? O sea, tenemos nivel estático y nivel dinámico. Por ejemplo, cuando están haciendo un pozo de agua, supongamos que ustedes seguramente alguna vez van a hacer un pozo de agua y van a botar agua a la comunidad o al pueblo, que sea. Pero el dato que les va a dar el que ha hecho el pozo de agua tiene que dar los dos datos, que es el nivel estático y el nivel dinámico. ¿Qué significa nivel estático? Que el agua subió y se mantuvo ahí. Es estático. El nivel dinámico, ¿cuál es? Durante el proceso de limpieza o de bombeo, la prueba de bombeo ha bajado el nivel. Ese es el nivel dinámico. ¿Para qué es importante eso? Justamente eso le va a indicar a qué nivel tiene que poner su bomba. Entonces, si usted va a poner en la zona, ¿no es cierto?, donde está cerca del nivel estático, usted va a bombear, se va a bajar el nivel y va a quedar sin agua. Entonces, hay que ver, por lo menos, ¿no es cierto?, siempre la bomba debe estar colocado debajo del nivel estático, por lo menos unos 4 o 5 metros. Ahí tiene que estar colocada la bomba por seguridad. Y si alguna vez bombearon, ¿no es cierto?, nunca baje ni se seque el agua, sea permanente el flujo. No sé si me entendieron. Bueno, tocando un poquito sobre las bombas, ¿no es cierto? Ahora, justamente cuando se coloca una bomba... Sé que en la bomba, unos 4 abajo del nivel estático, ¿se refiere más o menos cerca del nivel freático o es diferente? Claro, supongamos, lo voy a, para que me entiendan, supongamos
Pongamos que mi nivel sea 4 metros, ¿no es cierto? Yo perforé, ahí le encontré el agua a 4 metros. Ponemos nivel freático. Pero eso es fluctuante, porque eso, como he hecho el agujero, después de 24 horas ya no va a estar a 4 metros, va a estar de repente a 3, a 3,50 o a 3, para subir el agua. Ese es el nivel estático. Además es el nivel piezométrico que uno debe marcar. El nivel de freático es el nivel que se encuentra, el nivel de agua ahí, esa altura. Pero eso es fluctuante, repito. Si usted lo deja, desconfina y desconfina, le hace la excavación, llenando, ¿verdad? Entonces el agua va a ascender. Por eso es frecuente. En el estudio solo está a 4 metros el nivel freático, y después cuando están excavando, ¿no es cierto?, a 3 metros y hay agua. Por eso nunca hay que confiarnos cuando está cerca, digamos, la excavación al nivel freático, que no va a haber agua. Hay que considerar eso. Hay que tener mucho cuidado con la excavación, siempre no se acerquen al nivel freático, porque si no va a brotar agua del suelo. Y como tiene que bajar más, entonces ¿qué va a hacer? Va a colocar un turril, que normalmente se hace un tujereado, y le ponen ahí el chupador y empiezan a bombear con motobomba. Pero eso es un crimen. ¿Por qué? Porque le está reduciendo la cantidad de sólidos que tienen los espacios vacíos, las partículas más grandes. Y por tanto el suelo es menos resistente, porque está bajando resistente el suelo. Por eso cuando ustedes hagan una cimentación, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se llenó de agua, después la han bombeado, si ustedes calcularon el cimiento, por así decirlo, ¿no es cierto?, con 1 kilo por centímetro cuadrado, y eso ya no es 1 kilo, seguramente bajaba a 0,7 o 0,5. Pues ya el suelo ya no está intacto. Por eso cuando en sótanos, por ejemplo, es importante, si quieren bajar el nivel, también para tanques enterrados se hace lo mismo. Se hacen excavaciones laterales de mayor profundidad, y en cual se hace como un pozo de agua, como para explotar agua, con grava, con todo. Y luego se coloca justamente una bomba sumergible y empieza a bombear. Entonces va a bajar el nivel de agua, el nivel freático. Eso vive en suelos 1, ¿se acuerdan ustedes? Hablamos de flujo confinado y flujo no confinado. Y además encontramos el radio de influencia, de acuerdo a la Sichar, una formulita de Sichar, para determinar cómo va bajando y a qué distancia influye ese nivel. Fíjense en suelos 1, en la parte creo que está cuando calculamos presión efectiva, todo demás, fíjense en el suelo 1. Entonces eso es lo que hay que hacer. Entonces, si usted coloca un tubo y bombea, va a bajar el nivel. Es justamente una forma de hacer la excavación sin alterar el suelo. Es primeramente hacer los pozos, ¿no es cierto?, de agotamiento, de bajamiento de niveles. Se va bombeando, va haciendo excavar tranquilo, termina ya de hacer su obra ahí, entonces ya deja de bombear, el nivel va a ascender, va a subir. Lógicamente que la estructura ya tiene que estar protegido para que haya infiltración, no debe ser que no proteja, ¿no es cierto? Si sube el nivel de las paredes, empieza a filtrar agua, o de abajo empieza a filtrar agua, entonces el sótano va a estar lleno de agua. Eso es frecuente, inclusive en los silos, donde hacen, por ejemplo, el elevador de grano, esta vez a 4 metros de profundidad, y el nivel freático usted lo tiene a 5, pero sin embargo ese nivel está ascendiendo, porque le está quitando confinamiento, y por tanto va a entrar el agua, y ahí justamente en el elevador de granos, que hay motores eléctricos. En los tanques enterrados también, ahora el hidrocarburos ya no permite hacer tanques afuera como era antes, o tanques que sean anclados, ahora exige que sean de hormigón. Entonces las máquinas están adentro, las bombas. Imagínense que si se filtra algo, pueden electrocutarse o que haya una explosión del combustible. Hay que tener cuidado con eso. Esa es entonces, lógicamente, una vez que ya terminan, digamos, de hacer la obra, suponen que es un tanque enterrado, entonces, cuando ya se termina el trabajo, ya dejan de bombear el agua y listo, y el nivel se mantiene al nivel donde estaba. Ese es el procedimiento que se hace en estructuras debajo del nivel. Ahora, por ejemplo, hay sótanos que están haciendo, poner esos sótanos que están haciendo en la avenida San Martín, que el edificio Togari, algo así, el nombre así que me raro. Está casi al lado del edificio que está como Manzana 40, creo que lo llaman, está puro vidrio, un poquito más acá. Ese tiene 4 o 5 sótanos abajo.
varios niveles de abajo. Están tratando, y hay un problema justamente de esto de filtración, ha sido bastante dificultoso para solucionar los problemas de filtraciones en los edificios. En todos los edificios que tienen ese tipo, digamos, están debajo del nivel de agua, el problema. Y muchas veces no siempre van a encontrar el nivel freático permanente. A veces son escurrimientos de aguas, ¿no es cierto?, de la recarga hidráulica de las zonas aledañas. ¿Qué significa eso? Yo tengo arcilla y al medio tengo una capita, ¿no es cierto?, que a veces imperceptible, que inclusive durante el estudio no se le ve la capa como un estrato. Simplemente van a encontrar una vena de agua. Entonces cuando hacen la excavación, por ahí sale como sale de un grifo. En Uruguay también tienen ese problema. Aquí en Equipetrol también hay ese problema en la zona. Entonces, cuando están excavando, resulta que el agua va cayendo como de un grifo. Difícil de controlar. Y cuando pasa, digamos, ¿no es cierto?, la época de lluvia, eso se seca, ya no filtra nada tampoco. Pero llueve, empieza a aparecer eso. En Uruguay es formación, digamos, es una estratigrafía, como puede decir, de estratos con capas imperceptibles, permeables que hay ahí. Por eso muchas casas han tenido problemas de eso. Inclusive han hecho sótanos, han hecho una cocina, y resulta que de una cocina de la pared salía agua cuando llovía. Y la cosa, lógicamente es una formación geológica, a veces no es culpa de nadie, no de la naturaleza, sino a veces uno no se da cuenta en el momento de ejecutar el estudio del suelo y tampoco en el momento de hacer la construcción. Porque son capitas bien delgaditas. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bien. Aquí podemos ver lo siguiente. Esta es una ladera. Aquí vemos el concepto de nivel de agua, o sea, el flujo entra por aquí y asciende hasta una cierta altura. Ese nivel piezométrico, que podemos llamar lógicamente, el agua está aquí abajo, pero sin embargo sube arriba. Entonces aquí vemos, si tengo un nivel de agua acá, lógicamente, ¿no es cierto?, entra el agua por aquí, por un suelo granular, y pues va a salir por acá. Entonces la pérdida de carga, que es lógicamente para que haya movimiento del agua, tiene que haber una pérdida de carga. La pérdida de carga no es más que aquí en este punto está a una presión más alta y aquí en este punto la presión más baja. Entonces eso es justamente la pérdida de carga. Entonces para que haya movimiento en las partículas de agua tiene que haber pérdida de carga. Entonces H1 menos H2, eso es pérdida de carga. Si lo dividimos entre la gradiente hidráulica, ¿no es cierto?, entonces nos va a dar, entonces podemos calcular la filtración. Entonces aquí tenemos qué es el gradiente hidráulico. No es más que la distancia que recorre la partícula de agua desde este punto hasta este punto, ¿no? Entonces dividido, justamente aquí lo vamos a ver. Aquí. Gradiente hidráulica. O sea, la pérdida de carga dividido entre la distancia que recorre la partícula. Eso es la gradiente hidráulica. Bien, entonces, justamente debido a este problema, digamos, de efectos que causan las estructuras, a veces inclusive las estructuras colapsan cuando hay demasiada filtración, hay acarreo de finos, hay tubulaciones, en las represas también, justamente si no está bien compactado, ¿qué pasa? Pues se puede formar una tubulación, y la tubulación ya es bastante grave, por eso ya está prediciendo en realidad inclusive una falla total que puede haber en una presa de tierra, por ejemplo. O cuando también, si es de hormigón, hay que ver, ¿no sé?, controlar justamente que el agua que salga, aguas abajo, no tiene que llevarse fino, sino puede haber hundimiento de la estructura. Y una falla bastante grande que puede ocurrir. Justamente le voy a buscar también unas hojitas, yo no lo puse, pero lo voy a buscar para la próxima clase, que las fallas, ¿no sé?, todo grandes que hubo en la naturaleza, causó muchas vidas, o sea, un dique justamente por un mini tsunami. ¿Qué ocurrió? Una represa en Italia, esto ocurrió más o menos en el año 1930 y tantos, 35, creo. Y justamente fue
como una alarma a nivel mundial para que se tenga más cuidado en construcción de presas y el control de las presas. Tenían piezómetros en toda la base, ¿no es cierto? Porque hay una represa que tenían justamente, estaba a los lados, ¿no es cierto? Había una placa, digamos, de rocas estratificadas, pero últimamente nos controlaban los niveles que fluctuaban, entonces, mediante el equipo. Entonces, ese día cuando subió demasiado el nivel de agua, el piezómetro, no le hicieron caso, pensaron que era un error. Y justamente la lluvia causó una saturación en el suelo y causó el desplazamiento de la masa de tierra y de rocas que había en las zonas aledañas, y eso causó un mini tsunami, una ola muy grande que pasó por sobre la represa, ¿no es cierto?, por el punto de cierre, y llevó gente en cantidad con todo el valle que había viviendo. Fue algo bien catastrófico. Y eso justamente causó para que se formen comisiones de estudios, qué sé yo, y empezaron a tomar mucho más cuidado en la construcción de presas con esa desgracia que hubo. Bueno, yo voy a buscar la obra para que ustedes entren a internet y vean qué importante es controlar este tipo de cosas. Bien, entonces vamos a hablar ahora justamente todo este problema de filtraciones que causó. Entonces García estudió con las filtraciones que había en el suelo, entonces a través, ¿no es cierto?, de la ecuación de la continuidad, que es igual Q de B sobre dt, ¿no es cierto?, entonces su famosa formulita, de ahí saca justamente este coeficiente, ¿no es cierto?, de permeabilidad, y hace un estudio justamente de filtraciones. Y vamos a ver entonces, este delta H, si ustedes ven aquí, K, o sea, Q va a ser igual a ¿qué? Delta H por K por A, dividido entre L. Entonces, ¿qué es K? Es coeficiente de permeabilidad. A es el área transversal por donde atraviesa el flujo, y Q es el gasto o cantidad de agua. Y esta es la pérdida de carga a diferencia de alturas, ¿verdad? Este delta H. L es el recorrido que hace la partícula de agua de un punto a otro. Entonces, esta ecuación es básica justamente para llegar a lo que vamos a ver, las filtraciones en la red de flujo. Todo esto es válido siempre, digamos, ¿cierto?, dentro del régimen laminar. Por eso dice aquí, esto implica para flujo laminar, que es el caso de todos los suelos, excepto las gravas gruesas con pendiente considerable. Eso quiere decir, si hay un cerro, ¿no es cierto?, aquí, entonces lógicamente la velocidad va a ser más grande, y si tiene gravas peor. Entonces eso está dentro del régimen turbulento. Entonces todas estas ecuaciones que estamos hablando es para régimen laminar. Bien. Vamos a ver filtración en flujo saturado y reducción de flujo. El flujo del agua a través de un suelo saturado se puede representar esquemáticamente por líneas de flujo que toman las partículas de agua en movimiento. Aquí vamos a ver esto. Supongamos que yo tengo una excavación, tengo una tabla estaca. ¿Saben qué es tabla estaca, no es cierto? Hola. Hola, hola. ¿Conocen tabla estaca? No, ingeniero. Son elementos impermeables que se puede poner o clavar o hacer excavación y colocar para, ya sea como sustento de suelo o también para evitar la filtración del agua. Como en este caso, por ejemplo, aquí tenemos la excavación hecha, ¿no es cierto? Y ¿qué hemos hecho? Hemos clavado justamente un elemento impermeable, puede ser de madera o plancha, lo que sea. O bien a veces también se coloca, ¿no es cierto?, hormigón también. Entonces, bueno, el flujo, ¿no es cierto?, por acá no está pasando directamente. Pero sin embargo, el agua que está a nivel de altura, aquí de menor altura, entonces el agua hace su recorrido la menor distancia posible. Estas líneas negras. A esto se llama líneas de flujo. Entonces el agua está pasando, ¿no es cierto?, del punto de mayor energía a otra de menor energía, siempre haciendo el recorrido la menor distancia posible. Bueno, si a esta distancia, ¿no es cierto?, que estamos, a esta línea de flujo,
lo intercepto, ¿no es cierto?, con otras líneas que se llaman líneas equipotenciales, voy a formar una red de flujo. Aquí dice, las diferentes cantidades de energía o carga pueden representarse en la figura por líneas equipotenciales, que son estas líneas punteadas, que son líneas en las cuales todos los puntos tienen igual carga. Entonces, una línea equipotencial son, ¿no es cierto?, los puntos que tienen igual carga. En cualquier punto del elemento tiene igual carga. Las líneas equipotenciales son como curvas de nivel de igual energía, y las líneas de flujo, las líneas de flujo las cortan en ángulos rectos. Entonces, o sea, este es un dibujo lógicamente imaginario, ¿no? Porque nosotros vamos a tratar siempre de hacer un dibujo a escala, tratando de que este cuadradito de aquí se llama canal de flujo. Vamos a tratar de dibujar que siempre sean cuadrados y además que estas líneas sean ortogonales. La línea de flujo con la línea equipotencial sea de 90 grados. Eso tratamos de dibujar así para calcular la red de flujo. Por eso dice aquí, ya que el agua se mueve de los niveles de mayor energía a los de menor energía, siguiendo los caminos de gradientes de máxima energía. Entonces aquí estamos mostrando ya una red de flujo. Bien, ahora lógicamente, en condiciones normales, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ecuación de Laplace que maneja una familia de curvas es un modelo, pero solamente aplicado en suelos homogéneos, no suelos heterogéneos. ¿Qué quiero decir eso? En una masa de tierra, por ejemplo, en una represa, en una presa de tierra, es justamente una masa de suelo homogéneo porque estamos usando el mismo material. Entonces ahí se puede calcular mediante este método, podemos calcular la pérdida de agua por filtración, con este método que ahorita vamos a ver, que es un método matemático. Y también hay otro método para otras condiciones que se llama el método de Forsheimel, el método gráfico de Forsheimel. ¿Qué vamos a ver eso? El más usado es el Forsheimel. Pero este método que vamos a ver ahorita, que es el método de Laplace, eso sí, hay inclusive una tesis, si ustedes quieren profundizar o hacer de repente un cálculo de una presa de tierra, pueden usarlo. Hay una tesis justamente de la represa de Concepción. Hizo un estudiante, hizo un programa, lógicamente, con un lenguaje, ¿no es cierto?, un computador de antes, yo creo que está en Fortran o Basic, no me acuerdo. Pero hizo un programa, pero lógicamente ahora con la facilidad que tienen ya en informática, es fácil que ustedes pueden hacer un programa para calcular esta filtración, un modelo, y simularlo ese modelo en el laboratorio hidráulico que tienen. El flujo de condiciones, digamos, homogéneas, ¿no? Que es la ecuación de Laplace, que es esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá para determinar eso? Dice, por ejemplo, la deducción de la expresión matemática del flujo está basada en un suelo que está saturado. El volumen de agua en los poros permanece constante durante el flujo y el coeficiente de permeabilidad es el mismo en todos los puntos. Eso es lo que estamos admitiendo. Pero eso es relativamente verdad, pero no es totalmente completo, porque en cualquier parte de un suelo nunca es igual. Y en cualquier dirección y en cualquier punto, la ecuación básica del flujo, según la ley de Darcy, se descompone en las componentes X y Y. Entonces tenemos una filtración en dirección X y en dirección Y. Entonces estamos tu X, ¿no es cierto?, y X a X, este gradiente hidráulico y el área transversal donde atraviesa el flujo en dos direcciones. Y la gradiente hidráulica viene a ser esto, delta H, la diferencia de altura, y entre la distancia que recorre la partícula. Pues planteando estas ecuaciones, ¿no? Ya sé que esta es la ecuación de Darcy, o sea, B, Q sobre A, ¿no es cierto?, el caudal y entre el área, hacen las derivadas, obviamente, en el sentido X y en el sentido Y, y llegan a esta ecuación diferencial. Entonces, finalmente, llega a una familia de curvas en dirección X y en dirección Y. Pues, aplicando esta justamente se llama la ecuación que dice, esta es la ecuación física matemática de Laplace. Esta es conocida como ecuación de Laplace. Basado en esto justamente está esa tesis para calcular la filtración del suelo, ¿no es cierto?, en un medio homogéneo. Entonces, esta ecuación física matemática de Laplace
que indica la pérdida en un medio resistivo. Esta ecuación representa dos grupos de líneas, cada una de las cuales contiene un número infinito de curvas paralelas, las cuales se intersectan en ángulos rectos, ¿no es cierto? Estamos haciendo que los ángulos rectos entre las dos líneas equipotenciales y líneas de flujo sean ortogonales, como se muestra en la figura que hemos visto en el 93, que es esta. En esto. Aquí estamos, se está refiriendo a esto. Este es el área por donde atraviesa el flujo, se llama canal de flujo. Esto se llama justamente la intersección, ¿no es cierto?, de las líneas equipotenciales con las líneas de flujo. Entonces forman 90 grados. Las líneas equipotenciales forman un grupo y las líneas de flujo otro. El conjunto forman la red de flujo. Entonces, ¿qué es una red de flujo? Es el conjunto de las líneas de flujo y las líneas equipotenciales, ¿no es cierto?, que se intersectan en ángulos rectos. Entonces, eso es el modelo, ¿no es cierto?, de la ecuación de Laplace. ¿Por qué no intentan hacer este modelo matemático en hidráulica, en el laboratorio hidráulico? Semejando, digamos, una presa por donde conocida para calcular la filtración que pudiera haber. Bueno, otra forma de solucionar esto es lo siguiente. Otra forma de solucionar las filtraciones es el procedimiento gráfico de Horkheimer. Es simple y aplicable a cualquier problema de flujo uniforme en dos dimensiones. El espacio entre cualquier par de líneas de flujo es un canal de flujo. Si un cierto número de canales de flujo, este NF, este valor de acá, estamos basándonos en la ecuación de Darcy. Entonces, se soluciona una manera de que el gasto a través del canal de flujo. Entonces, este es el canal de flujo. Este cuadrado de acá es un canal de flujo, lo llamamos delta Q. Y Q es el gasto, Q. NF es el número de líneas de flujo. Y dice, y la caída equipotencial delta H, que viene a ser este de aquí, este delta H, está dividida entre las líneas, perdón, claro, entre la cantidad de líneas equipotenciales. Pues calculamos delta H'. Este es un gráfico que en la práctica es la que más se utiliza en el cálculo de las redes de flujo, este método. Lógicamente que va a variar para cada forma, ¿no es cierto?, geométrica de las represas, va a variar un poco, entonces, pero es la única forma de calcular en realidad, porque no hay otra forma de ver cómo podemos calcular la cantidad de flujo. Entonces, el ancho para llegar al final, para calcular nuestra red de flujo, vamos a aprovechar esta fórmula que vimos, Q es igual a K por I por A. Esta es la ecuación de Darcy. Entonces, de ahí, justamente haciendo todo esto, vamos a llegar a esa ecuación. Entonces, el ancho de cualquier de los elementos de la red de flujo, este es B. Entonces, esto quiere decir que estoy forzando que sea cuadrado. Y la distancia entre la línea equipotencial es B, que es este de aquí. Como se indica en la figura, ¿no? Y la tercera dimensión para acá, porque supongo que esto es una presa, porque tiene longitud. Esa longitud es unitaria, estamos calculando por un valor unitario 1. Por eso la tercera dimensión es 1. Entonces, y el gradiente hidráulico del gasto están dados por esta ecuación, ¿no? Entonces, como estoy haciendo esto, reemplazando valores, ¿no es cierto?, del H', eso me va a dar esto. Y entonces estoy diciendo, ¿no es cierto?, aquí me va a dar A por B. Entonces, si hago que A sea igual a B porque voy a hacer un cuadrado, entonces esto se me simplifica. Entonces la ecuación me va a quedar así. Entonces, como les decía, en la ecuación inicial que vimos, estamos tomando en cuenta delta Q por NF, estamos reemplazando todos los valores que hemos dicho, vamos a llegar a esta ecuación, entonces haciendo que B sea igual a A, esto se hace 1, y llegamos a esto.
Entonces, la razón a su vez está fijada por las líneas de flujo y las líneas equipotenciales. Y la misma trabaja en toda la red. Se selecciona NF y ND de manera que A se igual a B, es decir, el sumo cuadrado. La ecuación del gasto siendo la unidad, la dimensión perpendicular al plano de la red de flujo. O sea, estamos trabajando para un valor unitario, uno de profundidad. Entonces, Q es K, coeficiente de permeabilidad. Delta H es la pérdida de carga, ¿cierto? N es el número de líneas de flujo y este ND es el número de líneas equipotenciales. Entonces, estamos basándonos en esto, en esta ecuación. Líneas, estas son líneas equipotenciales, estas son líneas de flujo y este cuadrado de acá es canal de flujo. Entonces, llegamos a esa ecuación. Y tratamos siempre de que sea cuadrológicamente. Cuando el dibujo no le va a dar, de repente corta la mitad de un cuadrado, eso se compensa. Con otra parte va y se compensa, es gráfico este método, no es tan exacto. Tampoco podemos calcular bien con mucha exactitud porque el suelo es bien variable. Bien, entonces dicen, entonces esta ecuación lo van a marcar, por favor, lo van a en su formulario. Lo que da como resultado de la red de flujo cuadrada y sus intersecciones forman un ángulo recto y el ancho y el largo promedio son iguales. Entonces, pasos a seguir para la construcción de la red de flujo. Primero, ¿qué se hace? Hacer a escala un dibujo que muestre la masa del suelo, los límites permeables a través de los cuales el agua entra y sale del suelo, y los límites impermeables que limitan o confinan el flujo. Como estamos hablando aquí, fíjense aquí. Aquí. Este es una red de flujo. Entonces, este es un elemento impermeable, no atraviesa el agua, y entonces nos permite dibujar esto. Las líneas que entran son estas y que sale también son estas. O sea, el agua está entrando por aquí y está saliendo por acá. Entonces, ahora, el segundo paso dice dibujar 2 o 4 líneas de flujo que forman ángulos rectos con los límites permeables a la entrada y salida y que sean aproximadamente paralelas a los límites impermeables. Dibujar líneas equipotenciales, o sea, estamos el proceso, ¿no es cierto?, para hacer una red de flujo. Dibujar líneas equipotenciales que forman ángulos rectos con la línea de flujo, de manera que el ancho y el largo de cada figura sean iguales. O sea, el canal de flujo hay que hacer que sean cuadrados. Luego se hace un reajuste de la línea de flujo y la línea equipotencial, hasta lograr las intersecciones formen ángulos rectos y que los canales de flujo sean cuadrados. Bueno, para entenderlo, aquí vamos a un ejemplo. Pero tenemos tiempo, ¿no? Bien. Ejemplo. Calcular el gasto, o sea, la cantidad de agua, ¿no es cierto?, de filtración bajo la presa de la figura, que es el de la figura. Si el coeficiente de permeabilidad es 0.0015 centímetros por segundo y los niveles del agua sobre la base de la presa, que son tus datos. Fíjense, este es el problema. Este es un elemento, puede ser de cualquier material impermeable, pues, supongamos que sea de hormigón por último. Entonces, todo esto es un material impermeable. Entonces, este largo de acá tiene 54.90 metros. Y la altura de embalsamiento de agua tiene 12.20 metros. ¿No? Lógicamente, esto debe ser desde este nivel hasta entonces este 12.20 está mal dibujado acá. Este es hasta aquí, ¿no? Hasta donde está marcado el nivel de agua. De aquí a acá es 12.20. Y 18.30 desde aquí hasta aquí. Está mal dibujado por este. Se refiere al nivel de agua de aquí. Aguas abajo. Entonces 12.20. Y aguas arriba tenemos, ¿no es cierto?, mayor altura, 18.30. Y el estrato por donde va a fluir el agua, este es un estrato por donde sale el agua, es 24.40 metros. Entonces,
se dibuja de este modo. Lógicamente aquí está al tanteo, ¿no? Tendríamos que hacer esto a escala, lógicamente, tratando siempre de que estos cuadrados sean iguales. Entonces, por ejemplo, a veces cuando no es de esta forma, de repente aquí nos va a dar 3/4 de esto, más 1/4 de esto, hacemos 1. Entonces, es cuestión de apreciar en dibujo. Lógicamente, esto no está hecho a escala. Entonces, nosotros estamos diciendo de la red de flujo, dice que es el número de líneas de flujo. Lógicamente, aquí está faltando 1, va a ser 3. 1, 2 y 3. Viene a ser 3. Y las líneas equipotenciales dice que son 9. Lógicamente está mal dibujado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.5, de repente aquí entraba la mitad más de esto. Eso quiere decir este 5, por eso 9 y 5. Entonces se compensa, porque en el método gráfico siempre hay que compensar una parte con otra. Y entonces, ahora reemplazamos esos valores en la fórmula que vimos, en esta fórmula de acá, en esta. K es con la extremidad del TH, NF, ND. Entonces simplemente estamos reemplazando aquí a eso. K, este es NF es 3, ND es 9.5, esta es la diferencia de alturas, ¿no es cierto? Entonces, este menos esto nos va a dar justamente 18.30 menos, menos 6. ¿Cuánto se saldría aquí? 12, 20 menos 18.30, ¿cuánto nos da? 6.10, ¿no? Sí. Perfecto. Y entonces 18.30 menos esto nos da esto, entonces este menos este valor. De ahí sale esto. Entonces, y haciendo operaciones nos va a dar justamente 0.09 metros cúbicos por minuto. Pero este es por valor unitario, ¿se dan cuenta? Entonces yo quiero saber en toda la longitud de la presa, entonces multiplico por la longitud. Dar esto en toda la zona, digamos, de la presa. Esto, lógicamente, puede ser largo. Creo que en el enunciado creo que está a ver. El enunciado no nos dice nada. Está aquí. Claro, si conociendo, ¿no es cierto?, la longitud de la presa, puedo calcular la filtración total. Esto es lo que hemos calculado, estos metros cúbicos por minuto por metro. Esto. Entonces, si calculamos la cantidad de metros, entonces vamos a tener la cantidad de filtraciones por metros cúbicos por minuto por toda la longitud. Voy a estar en el problema. Un ratito, por favor. Bueno, no lo encuentro. En la próxima clase vamos a tener este ejemplo. No me acuerdo cuánto es este dato, pero de todo modo, tendría que ser metros cúbicos por minuto por metro. Entonces, si queremos saber por toda la longitud, entonces multiplicamos por toda la longitud de la presa. Puede ser 100, 200, no sé. Pero en este caso, yo, el ejemplo que saqué del libro, lo olvidé anotarle la longitud. Y tenemos que saber la longitud total de eso. Mañana, de la próxima clase, vamos a complementar esto. Simplemente nos falta multiplicar por la longitud total de la presa. Esto solamente es por metro. 0.9 metros cúbicos por minuto. Por metro. Anótenlo aquí, por favor. Este está por metro. Aquí, por metro. Entonces,
Para saber el total, vamos a multiplicar por la longitud de la presa. Todo eso nos da la pérdida de agua total, toda la longitud, metros cúbicos por minuto. Bien, eso en la práctica se hacen este tipo de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a hacer, suponiendo que ustedes van a hacer un criadero de peces, bueno, tienen un suelo, pero pueden ustedes calcular cuánto de agua se va a perder, ¿cierto? En toda la longitud del estanque que digamos, ¿no es cierto? Y cuánto tienen que reponer por día de agua. Se hacen este tipo de cálculos. Nosotros hemos hecho justamente para una laguna que había para casa de pesca y otro para otro propietario particular. En la práctica, ¿cómo se hace este ensayo? Se excava una zanja y otra zanja al lado, separado lógicamente por una masa de tierra. Se hacen dos agujeros, uno donde se deposita el agua y otro donde vamos a esperar la filtración. Entonces hay una fórmula práctica para calcular esto. Entonces se va saturando el suelo y esperar que empiece a filtrar al otro pozo que se hizo aledaño. Voy a preparar un ejercicio para que vean ustedes y les voy a pasar una fotocopia de un libro mexicano para que calculen. Esa es la práctica en sí que se hace en la realidad. Ingeniero, disculpe, sí. La medida de 12.20 metros, ¿de dónde dijo que era? Enseguida, en su página, por favor. ¿Qué me decía, joven? La medida que nos dijo de 12.20 metros, ¿de dónde dijo que era? No le... Desde aquí tenemos aguas arriba, que es 18.30, ¿verdad? Y tenemos esta altura, 12.12. Si hacemos la pérdida de carga, va a ser H1 menos H2, entonces nos va a dar ese punto, 6.10. Saquen 18.30 menos 12.20, ¿cuánto da? Lo que pasa aquí está mal dibujado, la dije aquí. Este dibujito debería estar aquí, de 12.20, entonces serían 18.30 menos 12.20, 6.10. Eso, este dibujito está mal, por favor. Este es de aquí. Es 12.20 desde la medida de acá. De aquí hasta aquí. ¿Pero eso, no? Sí, ingeniero, gracias. Eso. Y la longitud es esto, el total. Suponiendo si ustedes en una perspectiva, esto va a tener así una longitud total. Eso ya depende del ancho de la presa. Entonces, si usted quiere saber el flujo en todo el ancho de la presa, multiplica aquí por la longitud de la presa. Y tiene la pérdida por filtración en toda la presa. La próxima que se le voy a traer la presa del dibujito, me olvidé ponerlo aquí. Bien, eso sería entonces en cuanto a filtración. Esto es en la práctica, se hace este trabajo. El más aplicado. Bueno, ahora vamos a ver efectos de la filtración. La filtración no controlada, ¿no es cierto? Es la causa de dos tipos de dificultades. Demasiada filtración hace que las excavaciones sean excesivamente húmedas o que produzcan pérdidas de agua en las presas. Uno, lo que hemos visto ahora. Segundo, presión de agua excesiva. Produce el levantamiento o pérdida de resistencia del suelo. El control de la filtración es un trabajo complicado por el hecho de que la corrección que se haga
un punto puede agravar otras condiciones en otro. Entonces, eso es lo que hay que cuidar, por eso que el daño podemos ser colateral. Es decir, tengo agua, estoy comiendo agua, pero le estoy afectando al vecino. Una excavación de un sótano, digamos. O sea, nosotros estamos solucionando nuestro problema, pero ¿qué le estamos haciendo al vecino? Hay muchas construcciones con sótanos que hay que tener cuidado. Bien. Entonces, el cambio de presión de agua, y si no hay flujo, se puede hallar por la ley de la hidrostática. Esto no es más que vimos, ¿cierto? Que la presión neutra, que es el peso específico del agua multiplicado por la altura. Cuando el agua está en movimiento, hay que calcular por la de flujo. En este caso no podemos aplicar directamente esto, sino hay que ver una de flujo. Y la presión del agua en este caso va a ser la presión neutra, que va a ser igual a este valor gamma del agua, pero por la diferencia de alturas. H total menos la altura en la cual sube el agua. Entonces aquí tenemos eso. Bien. Y ahora, antes de ir adelante, vamos a hablar qué es subpresión. Muchos dicen sobrepresión, pero en realidad su verdadero nombre es subpresión. ¿Qué es subpresión? Fíjense, antes que hablemos del tema, les voy a dar ejemplo. ¿A qué se refiere eso? Supongamos que ustedes han hecho un puente, han fundado con zapatas. Bueno, está estable el suelo, el puente, mientras no haya un turbión. Y si no hay considerable efecto de la subpresión, el puente puede caerse. ¿Por qué razón? Justamente estamos viendo aquí, fíjense, gamma del agua multiplicado por delta Z. Entonces, que a la altura del agua asciende alto. Y la zapata tiene un área de contacto. Entonces el agua está empujando de abajo hacia arriba en toda el área de contacto que está haciendo el puente con el suelo. Eso tiene una componente, ¿no es cierto? Entonces esa presión lo podemos convertir en una carga puntual, que va a ser la presión multiplicada por el área, que nos da una carga puntual, U. Nos da este valor, U. Si este U, ¿no?, es mayor que la estructura, resulta que hay un levantamiento. Se levanta eso y se cae. Lo mismo ocurre en las piscinas. Las piscinas, ¿no es cierto?, está largo, tiene un área de contacto grande, pero si está vacío, es relativamente liviano. Entonces, cuando llueve, aparece justamente, si está cerca el nivel o de repente abajo tenemos una cámara de arcilla, entonces la cámara de arcilla no deja que el agua se infiltre, entonces el nivel de agua va ascendiendo, va subiendo. De repente ya, si la piscina, digamos, que tenga 3 metros o 2 metros de profundidad, realmente tienen 3 o 3 metros o 4. Si tiene 3, digamos, que suba hasta 250, digamos. ¿No es cierto? Entonces esa presión está subiendo hasta ahí, fíjense, es el gamma por delta Z, está subiendo el peso específico por el área de contacto, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces va a aparecer justamente un empuje, que la supresión, este U, mayor que la masa, ¿no es cierto?, en este caso de la piscina que está vacía, va a ser menor, y por tanto, ¿qué va a ocurrir? Se va a ver un levantamiento y la piscina, cuando ustedes vengan, va a estar más arriba. De repente, como el calculista no hizo con doble armadura, entonces inclusive la losa del fondo va a estar rajada. Eso justamente, después de unas cuantas horas, se perdió ese empuje. ¿Por qué? Porque el agua fluye justamente, ¿no es cierto?, y se va bajando otra vez el nivel. Y por tanto, pero la piscina ya no vuelve a su posición normal, ya quedó levantada. Eso es común. Cuando hay ese tipo de cosas, y ahora también es el mismo fenómeno ocurre en las tuberías. En las tuberías, no estoy hablando de cañerías de agua, estamos hablando de tubos, de matriz, o tubos de gas, ya sean oleoductos, gasoductos que están enterrados, que tienen a veces 1 metro, unos 50
de diámetro. Entonces imagínense a lo largo y el ancho, imagínense la presión que está ejerciendo el agua hacia arriba. Como ese tubo es relativamente liviano frente a ese empuje que está produciendo, entonces el tubo flota y aparece un problema serio. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? También en los tanques enterrados, el tanque de combustible, pero antes hacían metálico. Entonces, generalmente casi los tanques metálicos estaban lastrados, le colocan lastres. ¿Y qué es el lastre? Es un peso artificial que le voy a poner ya sea amarrado mediante un cable o en su defecto con anclaje abajo, de tal modo que no flote. Generalmente, muchos puentes, cuando la supresión es grande, aunque el terreno sea firme, se colocan pilotes. El piloto está haciendo dos acciones, uno que está soportando la compresión y otro está soportando la tracción. Cuando hay empujes, ¿no es cierto?, de abajo hacia arriba, en un puente, en la zapata de un puente, entonces el piloto está trabajando como anclaje. Por eso, por ejemplo, en Santa Cruz, se ha evidenciado de que la socavación está más o menos actuando casi sobre 12 metros, creo, en Río Piraí. Lógicamente que más abajo hay un estrato duro de arcilla, entonces el agua no está filtrándose para abajo, más bien el agua está empujando para arriba y se va a caer. Por eso casi todos los puentes en el río Piraí son con pilotes. El caso del Río Grande. En el Río Grande dijeron que la socavación era de 14 metros, y eso es mentira. ¿Por qué les digo? Nosotros para un hacendado de ahí en la orilla del Río Grande, el curso del agua hacía un meandro y estaba dañando su propiedad, y le hicimos pilotajes, ¿no?, de 27 metros de profundidad. Y bueno, tratando de formar justamente que se acumule la sedimentación y que no dañe a su propiedad. Y se logró detener el efecto del agua durante 2 años. Pusimos llantas de vehículos que se iban, ¿no es cierto? Y entonces venía el agua, dejaba sedimentos y bueno, se estaba formando una terraza. Estaba acumulando tierra. El dueño no estaba contento. Resulta que después hubo una riada grande. Ustedes conocen Tyler, supongo, ¿no? Todos, ¿no? ¿O no? Hola. Hola. Sí, sí, ingeniero. Ya, entonces estamos hablando sobre algo conocido. Entonces el puente, bueno, cuando hubo una riada grande, quiso entrarse el agua hacia el pueblito de Pailas. Es al lado de Santa Cruz. Al otro lado se llama Puerto Ibáñez, ¿no? Conozcan su zona, por favor. A este lado es Pailas, al otro lado es Puerto Ibáñez. Entonces quiso entrarse el agua hacia el pueblo de Pailas. Entonces, ¿qué hicieron? SEARPI hizo un canal con un tractor para enderezar ese meandro que había en el cauce que empujaba hacia el Puerto Ibáñez, ¿no?, que afectaba justamente al hacendado que le digo. Entonces le hicieron un canal. Entonces vino otra riada y justamente la culminación del canal era frente a la hacienda que le digo, el terreno. Entonces el agua se hizo una curva y dio de frente hacia el lugar que estamos hablando, que había pilotes. Y no van a creer ustedes que se lo arrancó los pilotes que estaban a 27 metros de profundidad. Solamente quedó uno de testigo. Fíjense el agua. O sea, la socavación se produjo a mayor profundidad y la fuerza del agua lo arrancó. Todos los pilotes desaparecieron. Vean el efecto, ¿no es cierto?, del agua y lógicamente si está un puente por ahí, imagínense, lo levanta y bueno, se cae. Muchos puentes se caen por ese problema de la supresión. Entonces ustedes cuando calculen una estructura, ya sea puente, piscina, inclusive, o sea, a veces hay piscinas, ¿no es cierto?, no solo para bañarse,
Por ejemplo, en Palmasola hay una piscina que es de tratamiento de agua de la API, se llama, ¿no? Que van, el agua, es una pequeña presa, no, una piscina, en realidad creo que tiene 2 metros de altura nada más. Bueno, se hizo un estudio y allá hay justamente el suelo está estratificado en forma lenticular. Cuando se excava aparecen justamente las venas de agua en épocas de lluvia. Entonces el conjunto de todo eso va a producir justamente un empuje. Entonces para evitar ese problema de empuje, ¿no es cierto? Y que la piscina rezaje o flote, se hizo pilotaje. Recibí mucha crítica a esa construcción. Dicen, pero ¿cómo están locos? Pero no era porque no le faltaba resistencia al suelo, sino más bien para soportar el empuje que producía el agua en épocas de lluvia. Esa función cumple. A veces, como repito, ¿no es cierto? En algunos puentes también ponemos pilotes, no siempre por efecto, digamos, de la fuerza de compresión que de la superestructura o de los vehículos que pasan, sino por problemas de agua. Porque hay que tomar en cuenta 2 efectos. Uno que es la socavación y la erosión. A ver, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre socavación y erosión? A ver, jóvenes. ¿Qué es socavación y qué es erosión? La socavación es como una erosión hídrica, es decir, debido al agua. Ya, va bien, va bien. ¿Y qué me dijo eso? Era la socavación, ¿no? Sí, como erosión debido al agua. Ya. Le voy a hablar así en lenguaje común que hablan los periodistas. Cuando el río va, ¿no es cierto?, digamos, cerca de un camino y ha causado, ¿no es cierto?, la palabra técnica es erosión. Ellos dicen, ¿qué cosa? Le dicen, ¿cómo le llaman? Hay una palabrita que utilizan, se carcomió. No hay tal palabra carcomió en mecánica de suelo ni hidráulica. Eso es erosión. Que ha hecho que las partículas, ¿no es cierto?, el agua, por el oleaje que ha pasado, entonces ha ido haciendo una excavación poco a poco, eso se llama erosión. Y la socavación es otra cosa. La socavación, cuando ustedes, si van ustedes a un río y se acercan a las columnas centrales, fíjense, las pilas centrales, ¿verdad?, van a encontrar justamente bien al pie de la pila un hueco. Ese es socavación. Por eso a los puentes se los diseña en forma hidrodinámica, no se hacen esquinas o sea, la forma geométrica tiene que ser hidrodinámica, de tal modo que el agua no ejerce demasiada presión en las pilas y también las fundaciones que están abajo. Entonces, cuando vienen crecidas muy grandes, ese efecto, ¿no es cierto?, de choque el agua, y hay una erosión al chocar y otra al salir. Entonces, hay 2 tipos de excavaciones que justamente eso causa la socavación. A veces, si ese daño del agua llega debajo del nivel de la fundación, pues se cae la estructura. Entonces, eso es bastante grande. Por eso en algunos puentes, necesariamente, para evitar ese tipo de problemas, se colocan socavación. Para socavación, justamente, se colocan pilotajes. No sé si alguna vez que hayan ido ustedes, ¿no?, hará unos 2 años, el puente Tarumá. Seguro han visto, ¿no es cierto?, como si estuvieran haciendo otro puente. Lo hizo la empresa Zafra. Nosotros hicimos justamente el estudio de esto con corona de diamante para sacar las muestras. Ella vio justamente el problema de socavación. Entonces, ¿qué se hizo? Una especie de pantallas en el entorno de la pila central, para que no dañe justamente el efecto del agua que viene con velocidad. Le estaba acabando, porque se iba a caer ese pan. Entonces tuvo que estabilizar justamente. Por eso a veces en la pila, en los puentes, ¿no es cierto?, hay que hacer una especie de pantallas, inclusive con otros elementos, ¿no es cierto?, en este caso pilotes o cualquier cosa, ¿no es cierto?, cosas que impacten y no dañen con el choque justamente a las pilas del puente.
De ese modo se estabilizó el puente de Taruma porque se iba a caer ese puente central, perdón, la columna, la pila central. Hizo trabajo adicional por eso. Y a veces, eso, por ejemplo, en Yapacaní causó eso, se cayó, el puente antiguo de Yapacaní se cayó por esos problemas de socavación. Ahora ya esto ya está con otro tipo de cimentación, parece que tiene pilotes. Y también se han hecho ya obras complementarias justamente para mitigar el problema de la socavación. Se han colocado unas pilas, una especie de pantallas, y para evitar ese problema de socavación, porque también ya presentaba problemas. Es un problema serio el problema de la supresión. Estamos hablando. Y la socavación y la erosión, que es lo más que hay que cuidar en carretera especialmente, donde hay cursos de agua. Fíjense, por ejemplo, ¿no es cierto?, el puente, ¿cómo es? El canal Chivato. El canal Chivato quedó sin tierra debajo de, ¿no es cierto?, de la losa del canal. Y habían vehículos que circulaban sobre la losa del pavimento líquido. ¿Eso qué pasaba ahí? Problema de erosión. ¿Por qué? Porque las arcillas no son, digamos, estables, sino tienen un problema de liquefaction. Cuando están con agua se vuelven como un líquido y se van. Eso se llama, por eso, para evitar ese problema y tomar en cuenta con el tiempo, se hace un ensayo que se llama, ¿no es cierto?, el ensayo de la dispersividad del arcilla, cosa que nadie pide ese ensayo aquí para hacer canales. Solamente tienen resistencia, ángulo de fricción interna y cohesión, pero no tienen dispersividad, y debería hacerse. Hay arcillas que se disgregan con agua, otras no. O sea, las reacciones químicas frente al agua de las arcillas son bastante dispersas. Eso es el problema que causa, eso es erosión. Igual en el canal, por acá por los lotes, había niños que se entraban a jugar detrás de la losa del canal porque estaba hueco ahí. Han tenido que sacar todo eso y volver otra vez a construir los canales. Entonces eso es lo que de eso se trata este tema. Ingeniero, disculpe, ¿podría volver a repetir la definición de socavación? Socavación. La socavación es debido al... Para darles así, para entenderlo mejor. A ver. La socavación, cuando supongamos que haya una pila central en un río, un puente. El puente que hace da un impacto, ¿no es cierto?, con la base de abajo, ¿no es cierto?, que es el cabecero si tiene pilotes, y también con la pila del puente. Por eso la pila del puente se hace hidrodinámico, no va a medir cuadrado, ¿verdad? No va a medir con esquinas, sino es ovalado. Eso para que no haya problema justamente en el impacto que hay del agua. Pero ese efecto, ¿no es cierto?, que está produciendo en el impacto del agua, ¿qué está haciendo? Está haciendo una retroexcavación. En inglés lo llaman pipping. Entonces, ese efecto está acabando para atrás, impacta para atrás. Y el agua que está saliendo, aguas abajo del puente, está causando qué cosa. También ella está arrastrando el sedimento. Y por tanto hacen agujeros. Es una especie de remolino que se hace. Eso se llama socavación. La erosión es otra. La erosión es que por la oleada que se va disgregando, lo que comúnmente los periodistas llaman cuando ven eso, dicen, se carcomió, dicen la zona y se cayó el pavimento. La palabra carcomir no existe en mecánica de suelo ni tampoco en hidráulica. No sé si está claro lo que quiero indicarles. Pues esos dos aspectos hay que tener en cuenta, muy en cuenta. Y la supresión, vuelvo a repetir, es esto de lo que estamos hablando. El peso específico debido a delta Z. Delta Z es la altura a la cual asciende una crecida, por ejemplo, que este delta Z sube muy grande y